La Jornada Mundial de la Juventud, también conocida como la JMJ de Madrid del año 2011, cuando llegó el Papa Benedicto XVI a Madrid en el 2011. Congregó a millones de jóvenes. Las imágenes las vamos a recordar esta noche, son impresionantes. Y a partir del próximo 23 de julio, del 23 al 28 de julio, en Río de Janeiro, pues se repetirá esta jornada donde millones de jóvenes, varios peruanos, miles de peruanos se van a trasladar para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Esta experiencia maravillosa se repetirá, pero con la presencia del Papa Francisco, quien por cierto hará su primer viaje internacional. Hemos invitado esta noche al periodista Santiago de la Cierva. Él fue director ejecutivo de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, para que nos cuente cómo se vive un evento tan multitudinario y apoteósico. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. No te puedo dejar pasar por Lima si no compartes la experiencia maravillosa que viviste con nosotros. Bueno, las Jornadas Mundiales de la Juventud no son otra cosa que una especie de caos organizado. O sea, es tan grande y es tan difícil de organizar. Es gente joven que viene de todo el mundo, que quiere pasar unos días de fiesta, y nosotros hicimos lo que pudimos. Salió muy bien la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Esperamos poder ser muy eficaces para ayudar también a que Río sea incluso mejor. Allí están las imágenes. Es bueno que recordemos cómo ocurrió, porque fue multitudinaria, fue impresionante. Allí está el Papa Benedicto XVI recibiendo un presente, y los jóvenes acuden de todos los lugares del mundo. Tuvimos jóvenes de 193 países, de los 197 que hay, o sea, solamente 4 faltaron. Y ahí, precisamente donde salía ahora el Papa saludando en la puerta de Alcalá, pudo saludar a uno por país. Se demoró mucho porque pensábamos que iba a saludar solo a 5, y vio toda la fila. Y el Papa Benedicto XVI es sumamente obediente. Vio una fila y dijo, tengo que saludar. Y saludó uno por uno a 193. Entonces el reloj dice, ¿pero qué ha pasado? ¿No? El Papa está saludando. Ahora, los jóvenes, ¿cómo se organizan? ¿Cuáles son, digamos, las pautas, los códigos para participar? Y además, la verdad es que, lo has dicho muy bien, es un caos organizado, porque precisamente las características del público, sí, ¿no es cierto? Tienen que ver con la fiesta. Exactamente. Con el entusiasmo. Es una fiesta, y fue una fiesta no solo para jóvenes, sino también organizada por jóvenes. Yo empecé dirigiendo el departamento de comunicación, y mi primera regla es los directores de cada una de las áreas, de la página web, de redes sociales, de la atención con los medios, de marketing, de publicidad, de todo. Edad máxima 30 años. Y para empezar. Y luego casi todos los community managers pues tenían 23, 24 años. Y a través de redes sociales preguntamos muchas veces qué querían encontrar en Madrid, qué tipo de actividades culturales complementarias. Les pedimos muchas veces, eso fue divertido, por ejemplo, nosotros teníamos previsto un sombrero para distribuir a todos los peregrinos para protegerles del sol. Y era un sombrero tipo capa americano. Y preguntamos a los jóvenes de todo el mundo, y los grupos del norte de Europa, de Finlandia, Noruega, Suecia, escribieron diciendo, por favor, que cubra las orejas, que es lo primero que nos quemamos. Nosotros nunca hubiéramos pensado que el problema son las orejas, sí, y el cuello. Entonces cambiamos de modo de sombrero, claro, de esos que tienen solapa, y así todo, preguntar todo qué les gustaría, incluso el merchandising, qué tipo de cosas, qué recuerdos queréis llevaros luego a casa. Y en ese sentido fue una fiesta de todos. Participaron muchos jóvenes en las partes centrales. 12 jóvenes almorzaron con el Papa, ellos solos. Muchos jóvenes recibieron la comunión de parte del Papa.
varios jóvenes se confesaron con el Papa y eso debió ser bastante espectacular. Yo intenté poner un micrófono, pero no me dejaron. No, eso fue verdaderamente una fiesta juvenil. Intenso, ¿no? Absolutamente intenso. Ahora, esta idea es magnífica, ¿no? Juntar a los jóvenes con el Papa. ¿Esta fue una idea de quién? La idea es de Juan Pablo II. Claro. La idea es de Juan Pablo II, además, como él hacía las cosas, él tenía muchas intuiciones que traía de su pasado en Polonia. Él, siendo obispo, trataba a muchos jóvenes y llegó a Roma y intentó hacer cosas con jóvenes, y en la curia romana le dijeron: Santo Padre, usted está para gobernar la Iglesia, no está para no para estar con jóvenes. Y el Papa no se rindió. Y entonces, después de un par de años insistiendo, consiguió convencer a las universidades de Roma, les consiguió convencer de que se juntaran un día antes de Navidad con el Papa. Y fue un éxito formidable. Y al día siguiente, esto lo hacía mucho Juan Pablo II, que 1 o 2 días más tarde invitaba a los organizadores y les tiraba de la lengua qué había pasado, les invitaba a comer o a almorzar, y qué ha pasado, etc. Y entonces invitó aquí a todos los capellanes universitarios de Roma, y cada uno empezó a contar su historia. Llegó al último, que era el más joven, y el último, todo se había dicho ya, y el joven, pues lo único que dijo: Santo Padre, esto hay que repetirlo. Entonces Juan Pablo II dio un puñetazo en la mesa y dijo: eso pienso yo. Y ahí empiezan las Jornadas Mundiales de la Juventud. Una intuición de Juan Pablo II, que es, él piensa que si los jóvenes no van a la Iglesia tiene que ir a los jóvenes. Muy bien. Y esto es el fruto de su cercanía a los jóvenes. ¿Y cómo era Juan Pablo II? ¿Cómo era trabajar con Juan Pablo II? ¿Has trabajado con Juan Pablo II? He trabajado con Juan Pablo II 1 año. Y ¿Cómo luego es trabajar con un santo? Pues vamos a ver, Juan Pablo II, o sea, ha sido y es un hombre completamente extraordinario. Y yo creo que no nos damos cuenta de cómo ha cambiado la Iglesia con él. Hay como grandes elementos que han hecho cambiar la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica, o sea, es el primer catecismo desde el siglo XVI. Y es una pieza que sirve a toda la Iglesia católica y a muchas iglesias no católicas, a los ortodoxos, a los protestantes, les sirven de punto de referencia. Luego los 2 códigos de derecho canónico, el oriental y el latino, que eso ha cambiado el modo de gobernar la Iglesia. Luego las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y luego la importancia que le ha dado a las causas de canonización. Él ha canonizado a más gente que todos los demás papas juntos. ¿Por qué? Porque él pensaba: tenemos que poner modelos cercanos a la gente, para que vean que el cristianismo no es un ideal, sino que se encarna. Y eso lo ha hecho él. Y trabajar con él era que él iba muy por delante en todo. Y además, yo trabajaba en la sala de prensa del Vaticano, y él era el primer entusiasta de todos los proyectos locos, porque mi jefe, que era el doctor Navarro Valls, le hacía proyectos, digamos, rozando la línea del sentido común, y los abrazaba a los proyectos y decía: por supuesto, ¿no? Y luego todo basado en la oración. Es una persona que rezaba mucho. En los viajes, por ejemplo, era muy normal que no durmiera, que se pasaba toda la noche en oración, a pesar de que eran viajes intensísimos, que los colaboradores que bajaban con él perdían 3, 4, 5 kilos, y él sabía que lo importante era la oración. O sea, era un hombre extraordinario precisamente por eso. Y en la ¿Imaginaste cuando trabajabas con él, cuando alternabas con él, cuando convivías laboralmente con él, que iba a ser santo? Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo era consciente. Todos los que lo conocieron. Pero es una santidad que, digamos, que no deslumbraba porque le hacía parecer como un gigante desligado de los demás, ¿no? Porque tenía muchísimo sentido del humor.
agradecía mucho los favores. Yo he visto la sonrisa ante un helado. O sea, un día de fiesta, pues que las monjitas que le habían preparado la comida, pues habían preparado una comida normal, era el día de era el día de la Asunción de la Virgen, y entonces el doctor Navarro Valls se dio cuenta que era una fiesta y lo único que encontró para celebrarlo fue un helado. Y verle la cara de gozo, tomando un helado de polo, ¿no? De estos de hielo que uno chupa. O sea, es tan cercano, y una persona que se ha seguido mucho. Recuerdo, hay una historia muy bonita de, digamos que al final de su época, cuando ya le cuesta caminar, etcétera, mucha gente le decía: Santo Padre, mírase, guárdese un poco, resérvese, descanse. Y él era siempre amable, salvo cuando le decían eso. Se le paraba a los pies y decía: mi misión es gastarme ahora. Después, cuando yo me muera, habrá otro papa. O sea, no es un problema, no va a desaparecer la figura, pero yo tengo que gastarme ahora. Y eso lo decía con cara totalmente seria. Y pues lo decía en serio. Yo creo que él lo veía como si fuera una tentación. Decía: aguante, no se vuelque a la gente. No descanse. No descanse. Claro, decía: descanse. Claro. No. Él decía: no descanso. No Perdón, descanso. no descanso. No descanso. O sea, hay tantas cosas por Esa fue su ofrenda, ese fue su sacrificio permanente, trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar, rezar y trabajar. Yo me acuerdo de una entrevista que le hizo una televisión, la RAI, la televisión italiana. Digamos, él aprovechaba los periodos que eran de descanso para los demás, los fines de semana, para visitar todas las parroquias de Roma, que son más de 600, y dio la vuelta y un poquito más. Y ahí se encontraba con todo tipo de personas, y se encontró con un grupo de niños de 8 años, que eran romanos. Para los romanos el Papa es su obispo, y Juan Pablo II viajaba mucho, y entonces uno de los niños de 8 años le pusieron el micrófono y se dirigió al Papa y le dijo: ¿por qué viajas tanto? O sea, oye, que eres nuestro. Y el Papa se paró a ver cómo se lo explicaba a un niño de 8 años y le dijo: porque la Iglesia no está solo aquí. Entonces, esa también ha sido como, digamos, el leitmotiv de Juan Pablo II, de ir fuera, salir, estar con la gente. Entre otras cosas porque cada vez que viajaba, y aquí a Perú no ha venido en 2 ocasiones, las iglesias locales cambiaban, mejoraban. Mejoraba el índice de práctica religiosa, digamos, había más familias que se vivían el cristianismo unidas, etcétera, etcétera. Él veía los resultados, pues se lo contaban, porque siempre invitaba 2 o 3 días después a los organizadores para que contar qué ha pasado. Porque él tenía que evaluar. Exactamente, qué ha pasado, qué ha gustado, qué no ha gustado. Eso era precioso. Y entonces decía, veía los efectos y vamos a ver, él se quedó con 2 deseos sin cumplir, que es ir a Rusia e ir a China. Y siguen abiertos. Benedicto XVI no pudo hacerlo, a ver si el Papa Francisco puede ir a Rusia o a China o a los 2. A ver. Eso esperamos. Eso hay que pedírselo a él, ahora que se va a canonizar, es el perfecto regalo que hay que pedirle. Para que permita que el viaje se realice. Exactamente. Las expectativas para Brasil. Son enormes. Brasil es un continente. Sí. Ustedes lo saben mejor que yo porque son los vecinos. Somos más vecinos. Sí, pero digamos, la Santa Sede ha confiado en Río de Janeiro para la organización de esta Jornada Mundial de la Juventud, pensando en que esto puede ayudar a toda la Iglesia en América Latina. Y irá mucha gente, porque es un país no solo de mucha gente, sino de mucha gente joven. No será como Madrid. En Madrid somos más ordenados y entonces la creatividad brasileira pues probablemente deje huella en la gente. Pero será espectacular, será verdaderamente espectacular. Con un Papa nuevo que despierta pasiones en el sentido positivo y que va a deslumbrar a la gente.
Y que viene a América Latina en su primer viaje, siendo él latinoamericano también, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante. El mensaje es muy grato, muy tierno para nosotros, para los fieles de esta parte del mundo. Claro, yo vengo de Europa y, digamos, Europa está en declive, nos estamos haciendo una sociedad vieja y los ancianos pues hay como más rémoras y más reticencias a lanzarse a aventuras, etcétera. Y un papa latinoamericano nos puede redescubrir un poco la alegría de ser joven en la Iglesia. Y no solamente es el primer viaje, sino que él ha dicho que es su único viaje este año, con lo cual hay que aprovecharle y seguirle. Tiene un programa muy completo. El programa que estaba previsto para Benedicto XVI se ha ampliado con una visita a una cárcel, una visita a una favela, con la visita al santuario de Aparecida. O sea, va a ser una jornada, yo creo que espectacular. Hay que ir. O sea, el que tenga posibilidades de ir, que vaya. No digo ya porque llega demasiado pronto, pero la semana que viene. Muy bien. Gracias, Santiago. Estupendo escucharte. Gracias por compartir Encantado de venir. este testimonio con nosotros. Muchas gracias. Vamos.